Por la puerta del Sol entra la inspiración pura, que es lo que sustenta el impulso germinal, la maduración de la vida, a impulso, ¿no? Bueno, eso es puro. Así entra por la puerta del Sol, pero ahora cuando ese impulso tiene que llegar hasta los límites de Saturno, cargando cada planeta con su sentido, ¿no? Cada planeta le pone su razón de ser dentro del contexto de la unidad. Entonces, cuando pasa por Mercurio ese impulso, a esa idea, a esa inspiración que es neutra, se le suma un orden bipolar, según el ordenamiento bipolar del universo, que se le da un sentido de lógica, ¿no? A esa idea, se la ordena lógicamente al pasar por Mercurio, o sea, adaptándola al orden bipolar del universo. Ahí sigue ese impulso ya con ese plus, y al pasar por la órbita de Venus se le suma el contenido afectivo, ¿no? O sea, ya ahí todo eso sucede dentro del ser humano. Mercurio y Venus son órbitas internas de la Tierra, ¿no? Bueno, o sea, pensamientos y sentimientos llegan hasta el individuo, hasta la puerta del átomo nous, en el corazón del hombre, del ser humano, ¿no? Llegan bastante puros. O sea, la inspiración surge en el ser humano en forma de pensamientos y sentimientos bastante puros, diría yo. Pero claro, ahí, en el momento que entra en el hombre nació en el planeta Tierra y el parto implicó una división de su unidad, es decir, lo que dentro del útero materno era toda una unidad, todo él, todo el ser humano, al nacer es como si le hubiesen partido un rayo al medio y le dijo, bueno, de la epidermis para adentro sos vos, el resto tuyo queda del otro lado del mostrador, del lado de afuera, ¿no? Bueno, ese efecto profundo que se dio hace veintitantos mil años, ya vimos un poco por qué, ¿no? Hace con que, bueno, esa fuerza de todo lo que está más allá del epidermis, del otro lado del mostrador, o sea, el útero que contiene al individuo, opere como una especie de presión sobre la individualidad, bloqueándole su propio impulso germinal, su capacidad de individuación. Por eso que los úteros siempre son más poderosos que la individualidad. Te daba el ejemplo de una religión, de un partido político, es decir, cuando vos entrás, la fuerza de la masa que te contiene, del útero que te contiene, dificulta mucho la posibilidad de tener un pensamiento propio. La cultura, la educación, todo eso te cae encima, se te cae encima cuando vos te volvés rebelde. Bueno, ahí es donde viene la psicología oficial que te dice, no, pará, querida, ajustate a lo que dice la cultura, la educación, si no sos loca, ¿eh? O loco. Bueno, entonces, eso significa que cuando el rayo de la inspiración entra en la órbita de la Tierra, que sucede esto que estamos diciendo, ¿no? Ahí se da toda una readaptación de ese impulso de inspiración puro, ya no es tan puro. Ahí ya la expresión, lo que el ser humano consigue expresar ante el útero que lo contiene, ya es algo que no es tan individual, sino que hay mucho contenido de lo que el mundo quiere que vos digas o expreses. Bueno, pero el rayo sigue pasando, sigue andando, pasa por ahí y ya la órbita que sigue, a ese rayo ya transformado así, ahí al pasar por la órbita de Marte se transforma en acción, ¿no?
todo ya eso que llega a Marte es lo que se pone en acción. O sea, ya no es puro. Ya el karma está funcionando ahí, ¿no? Bueno, entonces decíamos, se expresa la persona ya condicionada, y esa expresión no solo se ha alterado por la influencia lunar en su vida, sino que también ese impulso tiene que pasar por una órbita que ya dejó de ser órbita de planeta para transformarse en la órbita de los asteroides, ¿no? Entonces ahí vimos aquella imagen de cómo se dispersa la idea original, que es lo que sucede con la mente humana. La mente humana es muy dispersa, se identifica fácilmente con toda esa variedad de opciones que te ofrece el mundo. Hasta la propia ciencia, vos fijate que a medida que va pasando el tiempo, cada vez hay más especializaciones, ¿no? Lo que antes era la uniciencia, ¿no? El médico sacerdote que tenía el conocimiento unitotal de la ciencia, del alma y de todo. Bueno, hoy está primero la ciencia y la religión absolutamente separados, ya ahí hay una separación, y después las especializaciones dentro de cada camino. Bueno, eso es el fruto de la influencia de los asteroides en el impulso inicial. Decíamos, bueno, ahí va, ya el impulso va quedando con poco gas, ¿no? Porque te di el ejemplo de la piedra que cae en el agua. Bueno, en la medida que va avanzando en un universo que es denso, va perdiendo su fuerza, pero decíamos, cuando pasa, lo que pasa por los asteroides, entra en la esfera gravitacional de Júpiter, que es como si fuese un sol potencial dentro de la planetosfera. Tiene una gran fuerza de atracción gravitacional, y eso hace con que eso que estaba ya quedándose, de repente se acelere por la fuerza, la succión que genera la fuerza gravitacional de Júpiter. Y esa succión dura hasta llegar a los límites de Saturno, donde ya ahí ya más que eso no avanza, ¿no? Eso conforma la personalidad nuestra, ¿no? Los 7 planetas que asumen el papel de funciones de la expresión única, que es la inspiración que entró. Cada planeta tiene la misión de ponerle su razón de ser, ¿no? O sea, pensamiento, 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 sentimiento, sentimiento, acción, acción. O sea, cada planeta tiene una función para que esa inspiración llegue a ser. Solamente es posible salir, o por lo menos evolucionar dentro de las condiciones kármicas de cada uno, si se lleva en cuenta el mecanismo, cómo funciona ese impulso germinal dentro de esos condicionamientos. O sea, la inspiración que cada uno recibe desde el propio ser interior. Porque todos nacemos como una promesa de ser que tiene que llegar a ser. Siempre doy el ejemplo del árbol dentro de la semilla. Bueno, nosotros tenemos nuestro destino, la arquitectura de nuestro propio destino, como una promesa de ser a la hora de nacer. Parece un jueguito de palabras, pero es así. Y esa promesa de ser tendría que llegar a ser. Para eso, los impulsos germinales, para que esa promesa de ser vaya siendo, ¿no? De a poco, vaya madurando. Pero decíamos, el mundo de afuera, el mundo lunar, la organización lunar del mundo, hace con que se iguale todo por lo más bajo, ¿no? O sea, que todos piensen más o menos parecido, que todos se comporten más o menos dentro de ciertos parámetros, etcétera, etcétera. Eso va a contrapelo de cualquier evolución. Entonces, aquí hay algo que cuesta aceptar, me incluyo, que no estamos tan avanzando en una evolución, porque todos los que más o menos andamos buscando algo y todo esto, ya nos consideramos andando ya por los caminos de las nubes, ¿no? Ya como que estamos dejando para atrás lo mediocre, estamos avanzando hacia algo diferente y más elevado.
Pero cuidado que esa elevación que imaginamos desde nuestro ego, el ego de místico, nos le mete mucha levadura a la realidad, la sobredimensiona y estamos avanzando un poco, porque cuesta mucho remar en dulce de leche. Porque por más buena voluntad, por más inspiración que tengamos y todo esto, siempre vamos a tener la resistencia uterina del entorno que nos contiene. Y ese entorno no es que sean enemigos declarados, son los seres más queridos, los que no nos dejan crecer. Quédate en casa, quédate acá, ¿qué te vas a meter en cosas, qué sé yo? ¿Te das cuenta? El consejo de la abuelita y todo eso hace, es lo más efectivo en términos de condicionamiento, mucho más efectivo que la represión clara, ¿no? Que la represión siempre da lugar a una rebeldía mayor. Pero está esa otra sumisión al sentimientos de culpa, pobrecita la abuelita, cómo la voy a traicionar, cómo la voy a desilusionar, ella que quiere me quiere tanto, ¿no? Entonces, esas fuerzas son muy poderosas y son bien lunares, bien familiares, ¿no? Bueno, dentro de esa estructura que tiene que ver con con vencer esa fuerza, si queremos llegar a ser nuestra promesa de ser, por lo menos en la medida de lo posible. Y ese es otro término muy que me lo vas a escuchar mucho. Nunca se consigue 100% de nada. Siempre es la medida de lo posible. Y eso es muy bueno porque esa medida de lo posible a veces no la aceptamos. Pensamos que podemos más. Y no. Lo que se puede, se puede. Y lo que no, quedará para otra vez o no vendrá nunca. Entonces, esos son conceptos bien prácticos, bien pragmáticos, que nos tienen que acompañar en el camino. Si algo tenemos que desestimar o simplemente eliminar de nuestro camino, es las ilusiones, los cantos de sirena. Este camino, el camino de la alquimia, es un camino muy pragmático, muy práctico. Lo que es. Descarnadamente, sin que esto motive qué sé yo, a ciertas condescendencias, que ese me gustaría se transforma en así es, ¿no? Si uno realmente quiere crecer espiritualmente, quiere crecer por dentro, tiene que ajustarse a lo que es realmente, si no, la verdad no está presente. Y el camino es la verdad.